Mandatarios y personalidades que el día de hoy nos acompañan, muchas gracias por la oportunidad de manifestarnos frente a ustedes. En primer término, agradecer a los Estados Unidos, al gobierno del presidente Biden, su equipo, así como al Estado de California y a la ciudad de Los Ángeles por la cálida recepción que nos han dado y por la excelente organización de esta cumbre. También saludar los avances, las conclusiones que se han presentado y que ya son del conocimiento público como fruto de esta cumbre, que tienen que ver con la prosperidad en América, la acción climática, la regulación de la migración y otras muy relevantes iniciativas. Pero déjenme concentrarme en un primer comentario en algo que se ha dicho en esta tribuna. Hemos estado, y su servidor ha hecho el esfuerzo de seguir las presentaciones de cada uno de los países, y eso ha sido una gran experiencia. He podido escuchar que 20 países, de un total de 32 que nos hemos manifestado en esta alta tribuna de América, han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de las Américas que no están aquí entre nosotros. 20, 10 no se manifestaron, se abstuvieron, y 2 manifestaron o dijeron estar a favor de la exclusión. Resumo, la mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la Cumbre de las Américas. Y se preguntarán quienes nos están viendo, siguiendo, quienes nos escuchan, ¿y por qué nos oponemos a la exclusión de países? ¿Por qué es tan relevante ese tema? Fue tema hace una década. Cada cumbre ha sido tema. Es la gran diferencia. Es el elemento reiterado en estas cumbres que no se resuelve. ¿Por qué estamos en contra de la exclusión? Todos estos países, obviamente México coincide con esa posición. Por eso no vino el presidente López Obrador, para subrayar que no estamos de acuerdo. Decía yo, ¿por qué? Porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención legítima. Es decir, nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que fuese, y menos porque haya una diferencia política respecto a su régimen político. ¿A quién le corresponde resolver la forma de organización política de cada nación? Al pueblo de cada nación, libremente escoger su forma de gobierno. Entonces, se está en contra de la exclusión y también del principio de que un país puede decirle a otro qué es lo que debe hacer en su vida interna. 20 en contra, 10 abstenciones, 2 a favor, 2 nada más. Me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué es tan importante y tan reiterativo esto? Bueno, porque también se ha expresado aquí una crítica recurrente sobre la naturaleza, funciones y actual papel de la Organización de Estados Americanos, de su agotamiento, de su papel vergonzoso recientemente en Bolivia, de su obsesión con las observaciones electorales en lugar de los temas que interesan a todas las Américas. En la pandemia no los vimos. Eran más importantes las observaciones electorales o lo de Bolivia que ver cómo conseguíamos vacunas o cómo resolvíamos los problemas tan graves que tuvimos. Entonces, en varias de las intervenciones que me han precedido, notarán ustedes que entonces el tema no es solo si se excluye o no se excluye a unos países, que es muy importante, no es solo si se admite o no se admite el principio de intervención, que para México es absolutamente de no admitirse, como también he escuchado a 20 países antes que nosotros en esta cumbre, sino también otro elemento sustantivo, la arquitectura, fundamentos y función de la Organización de Estados Americanos está agotado.
Es lo que hemos escuchado aquí. Se me dirá, bueno, ¿no está usted exagerando? No, estoy solamente recogiendo lo que he escuchado, más lo que es la posición nuestra también. Nos unimos a ello. Dijo el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en esta tribuna, a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que debería renovarse de inmediato la dirigencia de la Organización de Estados Americanos y dar lugar a otra etapa en la forma en que estamos organizados en las Américas. Hay que hablar de eso se trata. Si no resolvemos eso y seguimos en esta diferencia sobre todo lo que acabo de describirles, si no damos un paso hacia adelante, pues probablemente en la próxima cumbre vamos a seguir discutiendo lo mismo. Es decir, tenemos acuerdos, tenemos iniciativas, pero sigue predominando la diferencia de los principios que les acabo de comentar y la forma de organización que tenemos hoy en día. Me parece que ha llegado el tiempo, el momento, en el que, por el bien de las Américas, debemos resolver esta diferencia. Entiendo, por supuesto, que para los Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas decisiones, pero es evidente que lo tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que en una cumbre la mayor parte de los asistentes manifiesten su inconformidad y después no suceda nada? Pues tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que proponemos? Siguiendo lo que hemos visto en la cumbre. Bueno, pues que nos propongamos que para la próxima cumbre esté resuelto esto, porque si no van a dejar de venir muchos países. Porque si no va a ser muy difícil que cumplamos las expectativas de nuestros pueblos. Es muy difícil cuando se tienen diferencias de ese calibre. ¿Qué se propone a los Estados Unidos? Y aquí tomé nota de lo que se fue diciendo a lo largo de la cumbre. Se le propone a Estados Unidos un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación entre las Américas. Se le agradece su interés al presidente Biden de haber estado aquí, de escucharnos, de tener a su equipo tomando nota de lo que proponemos, de trabajar semanas para llegar a una declaración conjunta sobre temas tan complejos como la migración u otros. Por supuesto que eso es un gran mérito que todos reconocemos. Le interesan las Américas. Si no fuera así, pues no estaríamos aquí probablemente. Celebramos que así sea. Reconocemos todas y todos que estamos en una nueva realidad geopolítica. No es el mismo mundo el que estamos viviendo hoy que el de la última cumbre que tuvimos. Ahora estamos en una guerra en Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos una inestabilidad alimentaria y energética. Una nueva realidad geopolítica que aconseja buscar la unidad. Pero para buscar la unidad sí tenemos que resolver lo que acabo de describirles a ustedes, porque si no la diferencia va a seguir imperando en estas cumbres, como lo ha hecho cuando menos los últimos 10 años. Y para ello hay que tomar decisiones. En un momento el resumen de este mensaje del canciller Marcelo Ebrard en Los Ángeles, California, después de la declaración de Los Ángeles. He podido escuchar que 20 países han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de la cumbre, dice el canciller Ebrard. ¿Por qué nos oponemos a la exclusión? Se está en contra de la exclusión. Habla del agotamiento de la OEA, dice textualmente: la arquitectura y fundamentos de la OEA están agotados. Habla el canciller Ebrard de la exclusión a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y pide que se propongan, que para la próxima cumbre esté resuelto esto, y dice textualmente que se propone a Estados Unidos un nuevo acuerdo, una nueva etapa en su relación con las Américas. Y dice el canciller Ebrard: si no resolvemos eso y seguimos en esa diferencia, la próxima cumbre vamos a seguir discutiendo lo mismo. Dice que por el bien de las Américas debemos resolver esa diferencia. En un momentito el resumen del mensaje completo. Silvio Rodríguez.